Ser objetivos en las conferencias. Resulta que el señor ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se refiere con palabras de gran envergadura, señalando de la siguiente manera: la mentira del levismo es el engaño más vil y despreciable. De estas palabras sale de la misma voz del señor Edmundo Novillo. Y le vamos a responder a este señor ministro de Defensa: las Fuerzas Armadas no se puede utilizar para intereses meramente políticos. Las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, no se puede utilizar para intereses meramente políticos. Usted tiene que remitirse estrictamente a la Constitución y a las leyes nacionales. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Frente a la situación externa que podamos tener, las Fuerzas Armadas están llamadas a defender la soberanía nacional del país, y no para apetitos personales de una persona o apetitos políticos. Resulta que grupo de personas ahora, por si acaso, están fungiendo dos carteras. Como ya no le acepta ninguna persona, ningún boliviano para ejercer o meterse a la olla de grillo de corruptos, hoy ejercen ministro de Defensa, ministro de Gobierno, porque no hay ningún boliviano que les acepte. No solo es el caso de Edmundo Novillo, también está pasando en el caso de la ministra de la Presidencia y acefalía que existe en uno de los ministerios más. Esto por la situación de corruptela que existe. Justamente en el trópico de Cochabamba se ha establecido varias denuncias que ha señalado nuestro presidente, en todo caso nuestro líder Evo Morales Saima, asegurando que hay operaciones prácticamente de la CIA. Ya el 27 de octubre han pretendido prácticamente intentar atentar el bien jurídico más preciado que tenemos los seres humanos. Se llama vida. En ese sentido, hay ahora grupos operativos allá extranjeros de confirmarse este hecho, de las denuncias que están habiendo. El ministro de Defensa tiene que ser procesado en la vía ordinaria porque se estaría constituyendo, para empezar, violaría la soberanía nacional del país. Que un extranjero opere helicópteros nacionales, que entre a nuestros cuarteles nacionales y esté permitido por el Ministerio de Defensa y el gobierno, tiene que ser de manera inmediata procesado en la vía ordinaria, porque el hecho se configuraría como delito traición a la patria. Lo mismo lo establece el Código Penal y tipifica con 30 años de cárcel. Y estas cuestiones no se puede permitir. Según la Carta de las Naciones Unidas, los estados son independientes, son soberanos. Lo que existe son la igualdad del principio entre las naciones, la autodeterminación de los pueblos, pero no puede permitir un gobierno de que un extranjero venga a operar en el país utilizando helicópteros nacionales, los cuarteles nacionales, las unidades militares, para simplemente saciar apetitos políticos y personales. Señor Edmundo Novillo, usted va a asumir más temprano que tarde un proceso en la vía ordinaria por traición a la patria. Agradecer a nuestro hermano jefe de bancada, diputado Santos Nomani. También nosotros queremos, como dirigente de la región del Trópico de Cochabamba, como senador también de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, en representación al departamento de Cochabamba, quiero referirme a lo que decía. Nosotros hemos denunciado ayer, anteayer, que el señor Edmundo Novillo ha ordenado encuartelamiento en todas las unidades militares del Trópico de Cochabamba. Y él nos responde, dice que eso es mentira. El levismo, la mentira del levismo es el engaño más vil y despreciado. Nos tratan de vil, lamentablemente tenemos esa clase de autoridades. Yo quiero responder así en la línea de nuestro hermano diputado. Hasta ahorita, el señor ministro de Gobierno, ¿por qué no responde o por qué no nos dice quiénes son los que han disparado a Evo Morales? 27 de octubre, a las 7 de la mañana. ¿Quiénes son esos extranjeros que dispararon a ráfaga a Evo Morales? ¿Por qué no se transparenta esa situación? ¿Por qué no me dice, viles aquel señor que permite el ingreso de personas extranjeras de manera camuflada a nuestro país? ¿Por qué no me responde el señor ministro de Defensa quién pilotaba este helicóptero que ese instante llegó a la 9ª división? ¿Quién autorizó
¿Por qué no nos dice al pueblo boliviano quién pilotaba este helicóptero? De acuerdo a la información que nosotros tenemos, este helicóptero que vino a recoger, muerto o vivo, a la 9ª división a Evo Morales, pilotaba este helicóptero un colombiano. ¿Por qué? Si no es Bill, el señor Novillo, ¿por qué no me dice con nombre y apellido quién es ese colombiano extranjero? ¿Con qué permiso, con qué autorización pilotaba ese helicóptero a la 9ª división? ¿Por qué no nos dice? ¿Nos tratan de Bill? ¿No? ¿Por qué no me dice el señor ministro de Defensa quién es este señor? Con una polera deportiva, con unos tenis especiales, pero con armamento del ejército boliviano. ¿Por qué no me dice quién es este señor? ¿Por qué estaba armado en Chimoré? ¿Por qué estaban armados en Santa Cruz? ¿Quiénes son estos extranjeros? 3 o 4 helicópteros trajeron al trópico para operar para un solo objetivo: secuestrarlo a Evo o asesinarlo a Evo Morales. Entonces yo quisiera que el señor ministro de Defensa, como nos trata de vil, ¿no? De otras cosas, ¿por qué no nos dice al pueblo boliviano en qué quedó ese intento de asesinato a Evo Morales? ¿Quiénes dispararon a Evo Morales? ¿Por qué se entraron 3 o 4 camionetas que dispararon a Evo a la 9ª división? ¿Quiénes eran esos señores? ¿Quiénes eran esos personajes? De acuerdo a la información, recalco, que nosotros tenemos, eran personas extranjeras. Y vino un señor colombiano, el nombre debe saber el señor ministro de Defensa, vino un señor colombiano pilotando un helicóptero, aterrizó a la 9ª división para llevarle vivo o muerto a Evo Morales. En lugar de tratarnos de vil, ¿por qué no nos explica al pueblo boliviano quién era ese colombiano que ha pilotado y ha aterrizado a las 7:15 de la mañana a la 9ª división? Lamentamos que las personas, vil es aquel que se cambia de bando, vil es aquel que no cree ni en él mismo, vil es aquel que un día decía una cosa, al día siguiente dice otra cosa. ¿Saben ustedes quién es el señor Edmundo Novillo? Era nuestro alcalde, diputado, presidente de diputados. Gracias a quien, que lo diga la verdad, ha sido presidente de diputados el señor Edmundo Novillo. Gracias a quien ha sido gobernador por 5 años, creo que inclusive se enfermó. Evo Morales, aportando a este señor, sacó afuera para hacer curar. Mira, imagínense ahora, ese señor que nos trata hoy en día de vil, contrata extranjeros, hace pilotar helicópteros, ¿no? Para asesinar, para matar a Evo Morales. Así que, señor Edmundo Novillo, tienes mucho que explicar al pueblo boliviano, así como decía el hermano diputado Santos, no solo al pueblo boliviano, tarde o temprano. Esas fechorías que están haciendo, inhumanos, inconstitucionales, violando toda independencia de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, tarde o temprano se paga. Así que, junto con nuestro jefe de bancada, queríamos denunciar con fotografías. Aquí están puros extranjeros, no sé con qué circunstancias, persiguiendo para asesinar a Evo Morales. Senador, estas imágenes que usted muestra son del pasado atentado, del 27 de octubre, o son recientes? Son del 27 de octubre. Nosotros tenemos, por lo menos, hay gente de confianza en el aeropuerto de Chimoré, ¿no? En la propia 9ª división, y ellos nos han confirmado, y hace días atrás nos han entregado estas fotografías tomadas por celular que este extranjero estaban pilotando, con nombre y apellido. A ver si es hombrecito, el señor ministro de Defensa, que me diga quién es ese colombiano que llegó pilotando un helicóptero y aterrizó en la 9ª división en el momento en que estaban disparando a Evo Morales. Que nos digan quiénes eran en esas 3 o 4 vagonetas que dispararon a Evo Morales e ingresaron a la 9ª división, que hasta ahora no se esclarece. A propósito de las sillas, senador, ¿qué opinan sobre la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Tendrá alguna repercusión en el país? Hay que preguntarle en realidad al señor presidente del Estado, Lucho Arce. Son de la misma línea, trabajan con el mismo propósito de exterminar al movimiento indígena, al movimiento campesino, de entregárselo nuestros recursos naturales a las transnacionales, es decir, al propio gobierno de Estados Unidos. Son amigos, son compañeros, tienen tratos, tienen acuerdos. El gobierno que está saliendo en Estados Unidos, el gobierno que está entrando, para mí es la misma cosa
tienen intereses geopolíticos para saquear y robar nuestros recursos naturales y someter al pueblo en base a las políticas neoliberales, de la cual, recalco, forma parte el señor Lucho Arce. Como legisladores, ¿van a pedir una aplicación de informe al ministro sobre el caso o alguna denuncia formal? En realidad, hasta ahora, como decía, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Intentan hacer pasar estas circunstancias acusando a Evo, persiguiendo a Evo, dicen que hay citaciones contra Evo, arraigo, en fin de cosas. Con eso quieren distraer, pero nosotros, en su debido tiempo, esta cosa se ha denunciado. Hasta ahora no avanza, hasta ahora no se dice nada, hasta ahora no se transparenta. Ojalá sean más claros, en lugar de tratarnos de vil, ojalá respondan al pueblo boliviano, no a nosotros, solo al pueblo boliviano. Senador, en otro tema, el presidente Luis Arce ha convocado un pacto social para conmemorar el bicentenario. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes ahí? Bueno, no escuché, pero he visto en algunos medios de comunicación, no sé a qué tipo de pacto se refiere. Debe ser pacto para tapar la corrupción, debe ser pacto de la delincuencia, a eso la debe llamar, pacto para tapar hechos de narcotráfico en nuestro país. Porque esperar que llame a un pacto para salvar a Bolivia de la miseria que nos empujó el señor Lucho Arce, olvídense, este señor no tiene interés de construir la patria, no tiene interés de construir una sociedad justa. Este señor solo está velando sus intereses partidarios, fundamentalmente económicos y políticos. No importa a quién lo va a encarcelar, a quién lo va a matar o lo va a asesinar, al señor no le interesa la patria, lo que le interesa es el bolsillo, lo económico y el tema político. Más allá, ¿qué podemos esperar de un presidente fracasado, de un presidente hundido, de un presidente que no hizo nada? Mejor se ha hecho la burla del voto del pueblo boliviano. Senador, ¿qué opinión le merece las críticas de algunos sectores de la oposición y de algunos sectores sociales afines al gobierno que piden mano dura para arrestar a Evo Morales y entidades de cumplimiento a esta orden de rebeldía, que han cuestionado que circulan estas imágenes de gente marchando con palos en el trópico de Cochabamba? Tenemos derecho a protestar. ¿A quién le haría daño un pequeño palo? A nadie. Nos permite la Constitución Política del Estado. Tenemos derecho a protestar. No estamos armados. De cada un pequeño palo a quién le haría daño. Ya sabemos cuál es el objetivo del gobierno. Junto con la derecha. Es la misma derecha de los años 70, 80, 90 y parte de 2000. ¿Quién es Tuto Quiroga? Es el alumno de las dictaduras de Hugo Arce Suárez. ¿Quién es el señor alcalde? Creo que está en Estados Unidos, de acá, de Cochabamba. Es el mismo. Vienen de la misma escuela. Son de la dictadura, edecan de la dictadura. No, Carlos Mesa es el que hundió nuestro país, ahora quiere volver a hundir. Y el otro señor empresario transnacional, Doria Medina, creo que le aburre su plata. Él sabe que no va a ganar. Entonces, no hay ninguna alternativa. La única alternativa que proponen al pueblo boliviano, tanto el gobierno y la derecha que tenemos en nuestro país, con las consideraciones que se merezcan, es como encarcelarlo a Evo Morales o asesinarlo a Evo Morales. Eso es su propuesta electoral. Con eso quieren ganar. Con eso quieren conquistar al pueblo boliviano. Y imagínense, en las encuestas, por encima del 30%, Evo Morales sigue apareciendo como primera opción electoral en nuestro país. Muchas gracias.